En 1980, con la masificación de los programas de televisión abierta, los auditores de entonces tuvieron acceso a un tipo de exportación no muy tradicional, de un país que era conocido solo por los estratos más ilustrados de la élite mundial en aquella época. Las novelas brasileras. Para los países hispanoparlantes de América sin dudas fue un gran impacto. La belleza de la nación sorprendió a los auditores que solo habían visto fotos de Sao Paulo, Río de Janeiro y otras ciudades en forma de postal. Desde la selva amazónica hasta la imponente arquitectura de sus capitales, el país de Brasil cuenta con un paisaje increíble. La nación de Brasil alberga el río Amazonas, numerosas especies de vida silvestre y muchas hermosas áreas naturales. La historia de Brasil se remonta a la primera colonia europea en América del Sur, Salvador da Bahía, que fue la primera capital de este país. Desde este primer periodo, miles de inmigrantes italianos, alemanes, franceses y holandeses también se establecieron en el país. Con el tiempo, estas diferentes culturas formaron una identidad brasileña única. La historia de Brasil puede llegar a resumirse en tres épocas distintas: los periodos precolonial, colonial y poscolonial. Durante la época precolonial, varias civilizaciones indígenas florecieron hace cientos de años. Luego vino la colonización portuguesa en 1580, que duró hasta que Portugal perdió sus colonias en Río de Janeiro y Recife ante Francia en 1825 durante las guerras napoleónicas. Finalmente, 2 siglos después, Brasil consiguió independizarse de Portugal el 7 de septiembre de 1822. El clima brasilero varía de subtropical en el sur a subpolar en el norte, y su economía consiste tanto en un sector manufacturero en crecimiento como en un sector agrícola fuerte. De hecho, el café y otros cultivos aún representan una parte significativa de la economía de la nación. Si bien muchos asocian Brasil con el carnaval y la samba, su cultura se enriquece con elementos indígenas y europeos. Los pueblos indígenas tienen fuertes tradiciones como los indios quilombolas y macuxi. Mientras tanto, los inmigrantes europeos trajeron la religión, en particular las denominaciones católica romana y protestante, junto con literatura como Kafka y Dickens. Sin embargo, a pesar de su rica cultura, Brasil conserva una mala reputación a nivel internacional, debido a la corrupción generalizada entre los funcionarios del gobierno, y la discriminación racial severa contra su población indígena. Como un país rico en sus primeros días, Brasil estuvo presente en algunos de los hitos más célebres de la historia mundial. Además, muchos monumentos famosos atestiguan la rica historia de este país. Cuna de grandes arquitectos, como Oscar Niemeyer, quien fuera convidado a proyectar la ciudad de Brasilia, junto a Lúcio Costa. Otro grande de la arquitectura brasilera. Desde los inicios de su historia moderna, Brasil se ha caracterizado por sus grandes obras arquitectónicas. Ya en 1845 el emperador Pedro I construyó el primer palacio presidencial en la historia de la nación. En total, Brasil tiene una larga y rica historia y fue cuna de grandes personajes de la historia, como por ejemplo el primer hombre en volar realmente un aeroplano a motor, Don Alberto Santos Dumont, o el famoso futbolista Edson Ernst do Nascimento, más conocido como Pelé. Y hablando de fútbol, Brasil se coronó campeón mundial 5 veces, convirtiéndose en el país que más copas del mundo ha ganado desde la creación del torneo. Sin embargo, además de estos hitos famosos, Brasil también tiene un lado oscuro, que incluye un infame sistema penitenciario entre las naciones más ricas del mundo. A pesar de toda su maravilla hoy en día, gran parte de esas imágenes que salieron al mundo en los años 80 han sido cuestionadas con el tiempo. Si bien tiene un impresionante paisaje natural que ha capturado la imaginación de grandes autores a lo largo del tiempo, puede ser difícil saber dónde termina la realidad y comienza la creatividad para quienes escriben sobre la vida en este país. En cuanto a los elementos sorprendentes, bueno, Brasil es un país de dimensiones continentales, que, sin lugar a dudas, vale la pena descubrir.